Muchas gracias, presidente, por tan buen consello. Buenos días. El presupuesto que hoy se debate en esta Xunta Xeneral marca un nuevo techo en las cuentas de la comunidad. De igual modo que resulta indiscutible que el volumen de la inversión social en Asturias es histórico. Los presupuestos elaborados por autonomías en las que gobierna la derecha y la ultraderecha nos hablan de una orientación muy distinta. Baste recordar que el Madrid de Ayuso y la Andalucía de Moreno Bonilla son las dos comunidades que menos invierten por sanidad en habitante, o que la Castilla y León de Partido Popular y Vox está liquidando la educación pública. Por tanto, se debe comenzar por reconocer que estos presupuestos no transitan la senda de la desinversión social y la demolición del estado del bienestar, santo y seña de las comunidades gobernadas por la derecha y la ultraderecha. Ello, por sí solo, ya es un motivo de alivio. Cualquier análisis de estos presupuestos debe contextualizarse teniendo en cuenta la inyección extraordinaria de los fondos europeos que nos obligan a dejar de lado los titulares y a valorar en su justa medida cualquier boceto basado en la simple exposición de las partidas de cada consejería. De no hacerlo así, nuestro análisis sería forzosamente superficial, porque los fondos europeos no van a ser eternos y estamos obligados a preguntarnos qué va a pasar después. Dentro de muy pocos años vamos a afrontar una realidad social marcada por el avance de la despoblación, el envejecimiento, la precarización del empleo y la más que probable desaparición de sectores laborales que fueron el sustento de comarcas enteras. La pregunta que nos hacemos sería: ¿estos presupuestos contribuyen a revertir las corrientes de fondo que sostienen el largo y lento declive que lleva años erosionando nuestro sistema de bienestar? En este Parlamento se habló mucho de la geometría variable, esa suerte de negociación a varias bandas en la que el Gobierno intentaba mezclar siempre un apoyo a su izquierda y otro a su derecha para, al fin y al cabo, dejar las cosas como están y contentar a todo el mundo. Es un modo de mandato por omisión que puede tener sus ventajas comunicativas, pero que imposibilita alcanzar avances significativos. La geometría variable dilapidó una mayoría de izquierdas paralela a la del Gobierno del Estado, que podría haber sido mucho más fructífera para Asturias. Un ejemplo de esta lógica política la encontramos en materia fiscal, probablemente el mayor debe de estas cuentas. Ninguna organización de izquierdas o progresista puede considerar un logro o un éxito que la estructura fiscal se mantenga inalterada. Es una oportunidad perdida en un asunto de la máxima importancia para los movimientos progresistas en el ámbito internacional. Durante las últimas décadas, la hegemonía mediática neoliberal favoreció en todo el mundo la difusión de discursos a favor de bajarle los impuestos a los ricos y a las grandes fortunas. Los sectores progresistas o bien no nos atrevimos a contraatacar o bien nos veíamos incapaces de hacerlo y el deterioro de los servicios públicos parecía imparable. El dominio neoliberal de los aparatos coercitivos y mediáticos consiguió imponer como sentido común una falacia desmentida por cualquier estudio mínimamente riguroso. ¿Recuerdan aquello del efecto goteo o teoría del derrame? ¿Cuántos años escuchamos que si los ricos pagaban menos impuestos, la riqueza liberada se iría filtrando a los estratos populares gracias a la bondad de los mercados? Veamos los resultados de 50 años de reducciones de impuestos a las clases altas. Desde 1980, el 1% más rico del mundo recibió una proporción 2 veces mayor del crecimiento económico que el 50% de la población con menos recursos. Solo en 2021 la desigualdad entre ricos y pobres aumentó en el Estado español más que en los últimos 13 años. El sueldo de los directivos del IBEX es 118 veces más alto que el de sus trabajadores. La persona mejor pagada de Repsol cobra 387 veces el salario medio de los trabajadores de la empresa. Estos son algunos de los resultados de la gigantesca transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital, articulada principalmente
a través de los privilegios fiscales de las clases altas. La Unión Europea dice que España es uno de los estados con la menor presión fiscal a las rentas altas, lo que se traduce en el incremento de la desigualdad y en la demolición en muchas comunidades autónomas de los servicios públicos. La pandemia cambió la percepción de la ciudadanía y pudimos comprobar en nuestras propias carnes el desastre causado por los recortes en los servicios públicos y por años de políticas neoliberales en el Estado español. La COVID-19 puso en valor la labor del Estado, de lo público y de las personas trabajadoras que arriesgaron su vida para cuidarnos en todos los servicios públicos. El porcentaje de personas que cree que pagamos muchos impuestos descendió del 70% que había en el 2012 al 41% actualmente. El porcentaje de personas que cree que se paga poco de impuestos subió desde el 2% a casi el 10%. Todas las fuerzas progresistas deberíamos aprovechar esta ventana de oportunidad para alinearnos con este giro de la percepción social y promover un sistema fiscal justo que redistribuya la riqueza y garantice los servicios públicos. El Gobierno de coalición estatal sí aumentó los impuestos a las grandes fortunas, una medida fundamental para asentar la convicción de que gobernar desde la izquierda es gobernar para la mayoría. Esta oportunidad se perdió en Asturias y creo que es poco creíble afirmar que se ha cerrado el paso a las propuestas fiscales de la derecha. La mayoría de izquierdas en la Xunta, en esta Xunta General, hacía posible poner en marcha cualquier tipo de reforma fiscal sin tener que pagar ningún peaje a los grupos de la derecha. En esta materia, Asturias perdió una oportunidad con estos presupuestos. La tendencia demográfica de nuestro país está haciendo que la demanda de atención sanitaria y de cuidados crezca año tras año. Una estructura fiscal más progresiva es imprescindible para asegurar la financiación de los servicios públicos asturianos y para atajar cuanto antes el riesgo de privatización de los mismos. Las especialidades con más tirón en la sanidad privada son precisamente las que más listas de espera acumulan en la sanidad pública: traumatología, oftalmología y dermatología. Casi 90.000 personas en Asturias están pendientes de una primera consulta de atención especializada. Casi 24.000 están en lista de espera para una intervención quirúrgica estructural. Algunos pacientes llegan a esperar incluso 397 días. Y son todo datos del propio SESPA. Son datos negativos que ponen en riesgo la confianza de la sociedad en su sistema sanitario público. Aún así, es indiscutible que Asturias invierte una parte sustancial de su presupuesto en la salud pública y es notable el refuerzo de algunas áreas. El presupuesto de atención primaria aumenta en 28,9 millones de euros, un 8,95%, alcanzando así un 20,26% del gasto del sistema sanitario. No es un porcentaje que pueda dejarnos satisfechos, puesto que tanto la OMS como las personas profesionales del sector reclaman que la inversión en atención primaria debe alcanzar el 25% del total del sistema sanitario. Este es un elemento fundamental para garantizar una atención de calidad y para transitar hacia un modelo que privilegie la prevención frente a la hospitalización. En todo caso, el incremento es notable y nos sitúa en la buena dirección, al igual que la consolidación en plantilla de 2.165 plazas de eventuales estructurales para todo el SESPA, de las que un 25% recaería en la atención primaria. De todos modos, no se trata solamente de gastar mucho, sino de invertir mejor. Las dificultades que atraviesa la sanidad pública tienen que ver más con desequilibrios estructurales, con las derivaciones a la privada, con la debilidad de muchas plantillas y con la falta de recursos en determinados ámbitos, como los consultorios rurales o la salud mental. Asturias lidera el consumo de psicofármacos y la tasa de suicidios. La juventud asturiana sufre una auténtica pandemia de ansiedad, depresiones y otros trastornos relacionados. Celebramos la consolidación de plazas, pero por sí solas no van a servir para gestionar una demanda
que desborda a diario la capacidad del sistema sanitario asturiano. La sanidad asturiana, en definitiva, requiere reformas profundas, integrales, que no se pueden acometer en un solo ejercicio presupuestario, pero que deben comenzar a acometerse en algún momento. No podemos dejar de reconocer y aplaudir que Asturias sea una de las comunidades que más invierten en su sanidad pública, pero tampoco podemos ignorar que sin una adecuada planificación de los recursos, incluso esa inversión resultará insuficiente. Igualmente, sería tan impropio negar las virtudes de estos presupuestos en lo que hace a la inversión social como ignorar que las grietas que hoy vemos en los servicios sociales asturianos amenazan a la estabilidad de todo el edificio público. No podemos confiar en que el contexto internacional vaya a ser menos adverso en 2023, ni es previsible que la crisis energética remita en los próximos meses. Por ello, el refuerzo de las ayudas sociales resulta indispensable, tanto para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, como para garantizar la continuidad de la actividad económica a las familias de la clase trabajadora y los sectores populares. Si antes les recordaba que no podemos dejar de dar la lucha para que haya una fiscalidad progresiva, tampoco debemos dejar de enfrentar una falacia recurrente de los sectores conservadores y liberales. No es cierto que percibir ayudas sociales desaliente la búsqueda de empleo. Al contrario, el informe FOESA concluyó que en 8 de cada 10 hogares desfavorecidos en los que la mayor parte de sus integrantes estaba en paro, las personas buscan empleo de modo activo, se forman, estudian, participan en programas de los servicios sociales y del tercer sector. Pero hay una segunda parte del mito liberal sobre las ayudas sociales que las derechas y la ultraderecha aún no se atreven a explicitar de manera rotunda, al menos no todas, pero que insinúan cada vez que pueden. Es la idea de que las clases trabajadoras, las clases populares, las clases bajas, copan el grueso de las ayudas del Estado, mientras que las élites amansan sus fortunas merced únicamente a su esfuerzo y dedicación personal. Pero la realidad es más bien la contraria. Hace apenas una semana, un informe de la OCDE confirmó y certificó que en España las familias más adineradas reciben más del 30% de las transferencias públicas y las más pobres, las más empobrecidas, apenas llegan a un 12%. De esto es de lo que deberíamos hablar y no dejar resquicios para los discursos clasistas. Frente al mito de las élites emprendedoras, deberíamos hablar más bien de las élites subvencionadas. Deberíamos hablar más bien de la patria contratista. Frente a quienes defienden la paguita de los ricos, debemos propugnar la plena protección de las clases trabajadoras y las clases populares. Por ello, debemos destacar que algunas de las medidas de este presupuesto son francamente positivas. Es el caso del incremento de casi un 15% en la cuantía que percibirán mensualmente las personas beneficiarias del salario social básico. Este incremento fue una de las demandas principales de Podemos Asturias durante la negociación presupuestaria. Este incremento será un apoyo significativo para miles de personas, para miles de familias, que también se beneficiarán de mejoras en diversas ayudas relacionadas con los suministros básicos. Se podría haber llegado más lejos, pero no cabe duda de que la dirección es la correcta. También nos parece que hay mejoras sensibles en materia de vivienda. Hay miles de familias con problemas para acceder a una vivienda digna y miles de jóvenes que no pueden iniciar un proyecto de vida propia. Por algo tenemos una de las tasas de emancipación juvenil más bajas del mundo. Desde Podemos Asturias pusimos el acento en la crisis habitacional asturiana e instamos reiteradamente al Gobierno para corregir esa desatención a la vivienda pública. Seguimos exigiendo que se paguen las ayudas al alquiler de vivienda. Seguimos exigiendo que se convoquen las ayudas al alquiler de vivienda de 2022. Hoy, 30 de diciembre de 2022. Seguimos exigiendo que se acaben de pagar las ayudas al alquiler de vivienda COVID. Seguimos exigiendo que se garantice que las ayudas al alquiler van a llevar un proceso
que no genere estos atascos burocráticos. Varias partidas en estas cuentas reflejan una orientación más ajustada a las necesidades de la ciudadanía. La partida para construcción de nueva vivienda aumenta en 3 millones de euros y en 800.000 euros aumenta la partida para reparaciones. Sube hasta 2,9 millones de euros la partida de promoción local de la vivienda y las ayudas para el acceso a la vivienda en alquiler se incrementarán en 7,3 millones de euros, pasando de 6,4 a 13,7 millones de euros. Se construirán más de 200 viviendas y se rehabilitarán más de 260. Nuestro objetivo, que coincide con el de los colectivos en defensa de la vivienda pública, es duplicar el parque de vivienda de renta asequible en los próximos presupuestos. Estamos lejos de ese objetivo, pero reconocemos que en estas medidas el sello de Podemos está claro y no nos cabe duda de que ayudarán a mejorar la vida de miles de familias asturianas. Aun así, nos hubiera gustado que los presupuestos fueran más allá en este y otros ámbitos. Intentamos profundizar en la ambición de estas cuentas con nuestras 42 enmiendas parciales, que pretenden corregir desequilibrios en materia industrial, patrimonio, infraestructuras, cooperación, cultura o sanidad. Confiamos en contar con el apoyo de esta Xunta Xeneral para aprobarlas, porque tenemos la certeza de que mejorarían notablemente estos presupuestos. En esta parte final de la intervención me gustaría destacar algunos aspectos en los que reconocemos avances importantes relacionados directamente con la negociación entre la Federación Socialista Asturiana, el Gobierno asturiano y Podemos Asturias, además de los citados, el incremento del salario social básico, el aumento del presupuesto en atención primaria o el refuerzo de las políticas de vivienda. Encontramos también el sello morado en la convocatoria de 25 becas para menores de 30 años que decidan opositar al Grupo A de la Administración Autonómica, o en las partidas presupuestarias habilitadas para crear las oficinas de vida autónoma y participativa, o que el 75% de las familias asturianas tendrán, a partir del próximo año, acceso a la educación gratuita en las escuelas de 0 a 3 años. Estos presupuestos disponen la partida necesaria para crear una oficina sobre asesoramiento técnico y jurídico en materia de energías renovables, comunidades energéticas y autoconsumo colectivo. Son mejoras positivas, como lo es que se afiance el Pacto Asturiano contra la Pobreza y la Exclusión Social con el protagonismo de la Universidad d'Ubieu. También encontramos reflejadas demandas específicas de nuestra formación, aunque de forma claramente insuficiente y en algunos casos decepcionante, en el incremento de las partidas para la cooperación al desarrollo, que siguen alejándose presupuesto tras presupuesto del 0,7% que marca la ley, del desarrollo de diferentes acciones relacionadas con la memoria democrática que quisieran que fueran más audaces, de la creación de la red de teatros de Asturias, que necesita más presupuesto, del aumento del presupuesto para la RTPA, sobre todo en lo que se refiere al incremento de los salarios, el aumento de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de las productoras, o del incremento específico de la partida destinada a la promoción de les llengües pròpies d'Astúries en la radiotelevisión pública asturiana, que sigue necesitando la oficialidad para garantizar que todos los derechos de todos los ciudadanos de Asturias y de Asturias se equiparen a los de otros ciudadanos del resto del Estado español. Podríamos destacar otras tantas medidas en las que encontramos el sello de Podemos Asturias, pero sin ánimo de exhaustividad, quería concluir esta enumeración poniendo en valor los 30 millones de inversiones en infraestructuras fundamentales para acometer reparaciones en las zonas rurales de Asturias. En definitiva, nos encontramos ante unas cuentas expansivas pero continuistas, en las que echamos en falta mayor valentía en aspectos fundamentales para articular una respuesta frente a los discursos de la derecha y la ultraderecha, especialmente en lo que se refiere a la reforma fiscal. Sin embargo, esa constatación y algún otro déficit notable no puede opacar el hecho cierto de que la inversión social en Asturias
sigue siendo una de las más altas del Estado español. ¿Nos hubiera gustado que estas cuentas fueran más ambiciosas y supusieran una ruptura radical respecto de los paradigmas conservadores? Sí, por supuesto. Estos presupuestos no atacan de raíz los problemas estructurales de Asturias, pero el refuerzo de la protección social mejorará nuestra capacidad de respuesta frente a la emergencia provocada por la inflación y la crisis energética. Por eso, el pasado pleno teníamos 4 certezas y una incertidumbre. En este pleno ya no tenemos ninguna incertidumbre. La militancia, las bases de Podemos Asturias decidieron en referéndum que había más luces que sombras en este presupuesto y, por lo tanto, vamos a votar a favor de estas cuentas, que incluyen el sello de Podemos Asturias en medidas trascendentales y que, frente a la política de recortes sociales y privilegios fiscales de la derecha y la ultraderecha, mantienen la apuesta por los servicios públicos. No obstante, les emplazamos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de incrementar los recursos a disposición del sistema público asturiano. La sociedad asturiana está demandando una mayor protección social y una implicación de la administración pública en el fomento de la actividad económica. Tenemos que ser capaces de combinar los esfuerzos coyunturales con una transformación de nuestro modelo socioeconómico y, por el bien de Asturias, tenemos que ser capaces de hacerlo cuanto antes. Asturias afronta una situación económica y social durísima. Debemos poner todos los medios de la acción política al servicio de la defensa de la salud y de la vida, en defensa de los derechos y de la dignidad de las familias y de las personas en Asturias. Si no actuamos con acierto y celeridad, habrá mucho más sufrimiento para cientos de miles de asturianos y asturianas. En el día de hoy, una sólida mayoría de progreso y de izquierdas en esta Xunta General aprobará los presupuestos 2023 frente al no de la derecha y de la extrema derecha. Este presupuesto va a permitir acompañar, aunque sea tímidamente, las medidas y las actuaciones que está implementando de forma valiente el Gobierno estatal de coalición, con actuaciones y medidas que significan un escudo social y que responden a las necesidades concretas y a los retos propios que se le plantean a nuestra tierra y a nuestra sociedad en estos difíciles momentos. Podemos Asturias quiere ser un agente activo en la búsqueda de ese consenso de las fuerzas de progreso y de las fuerzas de izquierda que en esta Xunta General sumamos una amplia mayoría de votos y de escaños. Las instituciones asturianas deben ser un escudo social y económico que ayude a aplacar los efectos de la crisis en los sectores más expuestos a ella. Las personas asalariadas de empresas cuya viabilidad peligra, autónomos y autónomas, trabajadores y trabajadoras en situación precaria, pequeñas y medianas empresas, personas desempleadas, pensionistas, mujeres víctimas de la violencia machista, mujeres que siguen sufriendo una durísima brecha salarial en Asturias, una juventud que no encuentra futuro en esta tierra y la población inmigrante que llega. Es hora de reforzar el sistema inmunológico de nuestra democracia para hacerla más saludable. Y no hay mejor forma para ello que buscar consensos, aunar esfuerzos en el camino de blindar derechos y garantizar la dignidad económica y social de las víctimas potenciales de esta crisis, que en este país somos la gran mayoría de la población asturiana. Debemos fortalecer la sanidad pública, potenciar el sistema educativo público, reforzar los servicios sociales públicos, apostar por la cultura y el sector turístico, apoyar el deporte, defender la industria, invertir en investigación, revitalizar el medio rural, creer en nuestras llengües propias, apoyar a las pymes y autónomos. Al fin y al cabo, creer en el nuestro país, creer en Asturias. Termino ya con unes pallabres que diximos nesta Xunta Xeneral 10 veces, que les repetimos en muchas intervenciones y que, el día en el que vamos a falar del último presupuesto de esta legislatura, quiero volver a repetir. Les crisis traen amenaces,
pero también oportunidades para corregir errores y para mejorar las cosas. La oportunidad de empezar a construir, desde el respeto y el reconocimiento de nuestras diferencias, una Asturias más compacta, más social y más solidaria. El millón de personas que vivimos entre el mar y el cordal cantábrico, entre les ríes de Leo y de Tinamayor, queremos que la nuestra tierra progrese y esposigue. Queremos hacer de ella un lugar digno y acogedor para todas las personas que quitamos. En este momento de la historia, los partidos políticos tenemos que desear de llau intereses particulares y tacticismos, pensar en Asturias y ponernos al servicio de Asturias. Como repetimos incansablemente, no hay ningún partido político más importante que los asturianes y los asturianos. Y no hay ningún partido político más importante que la propia Asturias. Y el momento de sumar voluntades con generosidad y devolver a la ciudadanía la esperanza, el optimismo, la autoestima, el orgullo, el dinamismo y la capacidad de respuesta. Quienes anguaño representamos la soberanía popular en esta Xunta General, las instituciones asturianas, tenemos el deber y la responsabilidad añadida de ponernos al frente para explorar todas las vías posibles de diálogo y consensuar acuerdos sociales que garanticen derechos y oportunidades de futuro en este país. La aritmética parlamentaria obliga a las fuerzas progresistas y de izquierdas de esta Xunta General a tomar la iniciativa, a no desaprovechar ni marafundiar ese capital electoral del que nos hizo depositarios la ciudadanía asturiana. Asturias necesita, hoy más que nunca, una política de llargo aliento que nos ayude a remontar esta situación abegosa en la que llueve sobre mollao. El reto es grande para nuestro país, para Asturias. Como grande ha de ser también el esfuerzo para topar soluciones eficaces. Queremos una Asturias para vivir y trabajar, que encare el futuro de forma colectiva, confiando en esas posibilidades de progreso y desarrollo, buscando en sin complejos el so sitio en el mundo y siendo verdaderamente protagonista y dueña del sol por venir. Muchas gracias.